¿qué no entendimos del ejemplo tan claro que nos pusieron con Venezuela y qué se han entendido a lo largo de la historia del otro lado del mundo? Quizás todos estos bloques en Asia, Irán y estos países, estas resistencias, sí tomaron en serio la amenaza estadounidense, y en América Latina nunca la creímos posible. Que es curioso, ¿no? Porque sí, o sea, los tenemos al lado. Sí. Lo hemos vivido, lo hemos visto, nuestra historia habla, y aún así no lo creíamos posible. Pero del otro lado decían, sí. ¿Por qué en un contexto más lejano? ¿Por qué los iraníes? Exacto, ¿por qué los iraníes sí? Ajá. ¿Por qué los chinos o los norcoreanos o los rusos? Bueno, que también han vivido en carne propia atrocidades de... Claro. Pero pues ellos sí entendieron. Sí, claro. Sí, por ejemplo, la historia de Rusia de los últimos 200 años. Invasión napoleónica. Napoleón los invadió. Llegó hasta Moscú. Luego la guerra de Crimea. Luego la Primera Guerra Mundial. La invasión multinacional en contra de la revolución bolchevique. Luego la Segunda Guerra Mundial, 27 millones de soviéticos asesinados. Se habla mucho del exterminio de judíos europeos, por ejemplo, ¿no? Dicen que 6 millones. ¿Cuántos soviéticos fueron asesinados por los nazis? 27 millones. ¿Cuántos chinos fueron asesinados por Japón? 13 millones. O sea, la mayor cantidad de bajas en la Segunda Guerra Mundial fueron, si sumas las bajas soviéticas y chinas, suman 40 millones de seres humanos asesinados por alemanes, sus aliados, obviamente, colaboracionistas de toda Europa, y japoneses. O sea, nada más con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando viene la agresión estadounidense, no sé, tal vez la memoria, y tal vez, creo que lamentablemente, lo que consumimos del gringo, del gabacho, del estadounidense, del yanqui, del luceño, como le quieran llamar, porque a fin de cuentas es un país sin nombre, además, ¿no? No tiene nombre. Estados Unidos de América, eso no es un nombre como tal. Pero bueno, en fin. Tengo que aminorar la... No, está bien. No, lo tengo que hacer porque a veces yo me dejo llevar mucho por mi gringofobia y a veces mi juicio se nubla un poco. Pero a ver, todo lo que recibimos de Estados Unidos, o sea, cine, música, televisión, moda, estilo de vida, vestimenta, todo. La historia de México, después de haber estado hasta el porfiriato subordinados a los ideales de vida de los franceses y españoles, ahora todo lo que... Nuestro ejemplo de vida son los gringos. Nuestro role model a seguir son los gringos. Y lo repito, es una sociedad que te detesta, porque abiertamente lo dicen. O sea, el gobierno en este momento estadounidense lo dice, te detestamos y eres antagónico a nosotros. No te queremos aquí. Están cazando mexicanos, seres humanos, en una política xenófoba racista, que no es nuevo, siempre ha ocurrido, pero ahora lo hacen más visible. Pero ¿por qué teniendo esas experiencias inmediatas al septentrional inmediato de la frontera ocurre esto? Creo que no es tanto la población mexicana en general, la clase trabajadora. Creo que quien ama al gringo, y lo estábamos hablando fuera del aire, quien ama al gringo es justamente la clase dominante, la élite. La élite que justamente para sobrevivir, para explotar, quiere ser como el gringo, porque no hay mejor explotador y no hay mejor genocida y no hay mejor carnicero y esclavista que el gringo. Una sociedad que además dejó de ser esclavista realmente hasta los años 50 del siglo pasado, 60, con las leyes Jim Crow que seguían imponiéndose en Estados Unidos. Porque el mexicano de clase dominante, el criollo, el blanco, el eurodescendiente, aspira a ser como el gringo. Porque a diferencia de la identidad, no sé, por ejemplo, los mexicanos, de los pueblos originarios, mestizos, afrodescendientes, son legatarios de un pasado de más de 500 años, de miles de años, ¿no? De todos los pueblos mesoamericanos o afrodescendientes o mestizos. ¿Qué tiene el criollo? El criollo lo pierde todo en 1821, cuando ve la independencia. ¿Cuál es su modelo a seguir? Tan lejano ya España. España también una potencia decrépita. Bueno, ya no es una potencia, es un país más. ¿De dónde se pueden aferrar para crear una identidad nacional, pero también una identidad de explotación y de dominio? Porque la lucha de clases es más vigente que nunca. Y en México se puede apreciar en cualquier momento, en la televisión, en las calles, en el gobierno, en cualquier contexto, ¿no? Estados Unidos. Y lo mismo ocurre con todas las demás élites que dominan América Latina. Hagamos un repaso de cómo se está alineando América Latina a través de este nuevo Plan Cóndor. Ecuador, con un presidente que es ciudadano estadounidense, nació en Miami, el presidente Noboa. Un presidente que además se enriqueció su familia con el narcotráfico. O sea, literalmente cocaína y bananas, así. O la cocaína en las bananas. Ese sí es un narcogobierno. Vamos a Perú, no hay gobierno.
Cada 15 días eligen un presidente advenedizo por orden de Washington. Vamos a Bolivia. Después del Estado Plurinacional boliviano, la ultraderecha ha retornado. A través de un presidente, además, como Paz, que otros dos de sus familiares ya fueron presidentes en Bolivia. O sea, una élite de rancio abolengo boliviana, ¿no? Supremacista y criolla, además. Vamos a Chile. Debido a iba a decir los errores, pero no son errores, sabía perfectamente lo que hacía. Lo que hacía Boric, un personaje detestable, el progresista buena onda, le puso la bandeja de plata al país para que ahora gobierne un nazi, un nazi, literalmente, Antonio Kast, cuya familia se encontraba en los actos de tortura de Pinochet en contra de la oposición. O sea, el actual presidente de Chile estuvo vinculado a casos de tortura. Bueno, el futuro presidente de Chile, porque todavía no asume el poder. Bueno, si no están conformes con esto, vamos a Argentina. De Argentina, ¿qué puedo decir? O sea, dilo. Un producto surgido de las redes sociales, un producto mediático de las plataformas de video, un fenómeno viral de las personas más detestables y lamento decirlo, un oligofrénico absoluto, un loco, un maniático, un clasista además, porque todo esto no le quita que sea un racista y un clasista asqueroso, un títere del imperio, un admirador del sionismo que incluso busca convertirse al judaísmo de corte sionista, obviamente, ¿no? O sea, lo peor. O en suelo brasileiro, previamente, antes de Lula, un Bolsonaro, otro nazi, un fascista que realizaba limpiezas étnicas en las favelas. Paraguay, Santiago Nieto, este hombre que pues es el heredero del stroessnerismo, este stroessnerismo que albergó a nazis, por ejemplo, ¿no? O lo que podría venir para Venezuela, María Corina Machado, ¿no? Que lo vendieron. Una mujer al borde de la histeria, además supremacista y racista y títere del imperio. Salvador, Honduras, 2 presidentes de ascendencia palestina, además, ¿no? Que además de traicionar su legado palestino por vincularse con el ente sionista, en el caso de Bukele, traicionó su legado político y ha convertido a Salvador en un régimen carcelario, tal cual, funcional al imperialismo estadounidense. O en el flamante presidente de Honduras, Asfura, elegido por un tuit de Donald Trump, en una operación de intervención y de fraude electoral, obviamente, ¿no? Esa es la América. Todos estos países que mencioné, controlados por élites eurodescendientes, supremacistas, racistas, criollas, ¿no? Un caso parecido también, Colombia, antes de la llegada de Petro, controlada por una élite de narcoparacos. O sea, grandes terratenientes, cuyo poder, de hecho, podríamos retroceder a la colonia, que a partir de los 60 se empiezan a vincular al narcotráfico, funcional al imperialismo estadounidense. Eso quieren para Cuba, que retornen personajes como toda la élite de gusanos disidentes que se encuentran en suelo de Miami. Volver a ser los grandes terratenientes, volver a tener clubes y casinos para la mafia, hoteles para la mafia, que el esclavismo vuelve a Cuba si es necesario, ¿no? Es el modelo de civilización que quieren imponer en América Latina y que le han impuesto lamentablemente, ¿no? ¿Qué consumen los más jóvenes? Pues toda la inmundicia estadounidense. Fíjate que no llega a Irán. Toda esa inmundicia televisiva, ¿no? Televisada. Sí, a Irán, China o estos países que entendieron perfectamente que gran parte de la batalla, y así lo estoy entendiendo, es cultural. Y es interesante porque en China, si tú de pronto ves, esto es una crítica constructiva a ciertos partidos comunistas en América Latina. No sé, estás en una plaza pública, ¿no? Y de pronto llega un chavo y te ofrece un volante. Te ofrece el machetearte. No sé, cualquier periódico de corte socialista, incluso anarquista. Te lo presentan como si fuera 1970. No puedes llegar con esos elementos a hablarle a un chico, a una chica que tiene redes sociales y plataformas de video. Que además no pueden procesar la información como tú lo hacías antes. Que su capacidad de retención de información son 5 minutos de atención, 5 minutos. ¿Qué haces ante eso? Buscas maneras para llegarle a la gente, más sofisticadas y más de acuerdo a los tiempos que vivimos. ¿Qué ha hecho en China? Eso. Ok, no vamos a comprar productos estadounidenses, vamos a crear nuestros propios productos, nuestra propia identidad a través de la tecnología. No podemos estar peleados con la tecnología. Sí. No podemos ser. La tecnología es una herramienta nada más. La tecnología no es tu enemiga. Hay que hacer que se ponga al servicio del ser humano. Y eso han hecho en China. O sea, China pues parece que está en el año 3500, en 1500 años en el futuro. Pero no tiene ningún problema con que China es un sistema socialista. De libre mercado, además, ¿no? El libre mercado no equivale nada más a capitalismo. Y bueno,
Creo que ese es un gran problema que tenemos. Estamos alejados de los paradigmas que en otros contextos ya son parte de, pues, de la vida diaria prácticamente, ¿no? Los cambios tecnológicos. ¿Por qué? Pues porque también en América Latina la tecnología no es para todos. O sea, no todo el mundo puede informarse. Sí, tienen un celular y algunos tienen conexión a internet, pero no tienen las herramientas para conocer otras narrativas a través de un celular o a través de una pantalla. Y eso es un error que tenemos nosotros. ¿Cómo llevar eso a la gente? Esto que estamos hablando aquí, mucha gente no lo va a ver. Sí, muchos lo van a ver, miles. Espero que sean cientos de miles o millones. Pero mucha gente no. ¿Por qué? Pues porque trabajan 7 veces al día. Perdón, 7 veces a la semana. En jornadas laborales de hasta 16 horas. Lo único que quieren llegar a hacer llegando a sus casas es descansar. Entonces, quienes tenemos este privilegio, porque es un privilegio tener cierto conocimiento, cierta información, tenemos que ver la manera de llevar a la otra gente que entienda lo que está pasando y comunicar, divulgar. O sea, el conocimiento se tiene que difundir. Es una irresponsabilidad que en verdad, si quien tiene conocimiento de cualquier índole no lo comparta. Es un crimen eso, ¿no? Y más en este momento, porque lo repito, más allá de los bombazos, del estrangulamiento económico, de la guerra paramilitar, de los intentos de secesión, balcanización, es una guerra por las mentes, es una guerra cognitiva. O sea, y en esta guerra cognitiva, que involucra también los medios y la academia, estamos perdiendo. A pesar de que no tenemos... Vaya, no es posible que en México no tengamos estructura, infraestructura de, ya ni te voy a decir redes sociales, servidores propios. Si hay un corte de pronto a nivel nacional por una guerra, no tenemos infraestructura propia, no tenemos redes sociales, plataformas de video propias, no tenemos servidores. ¿Qué hacemos frente al imperio? ¿Qué tiene el imperio? GAFAM, los grandes conglomerados digitales, ¿no? Alphabet, o sea, Google, Facebook, Amazon, Tesla X, con personajes tan detestables como Elon Musk, que celebraba golpes de Estado en contra de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Sí. O que utilizaron a través de Starlink para empoderar a los paramilitares en suelo iraní. Hace un mes, sin ir tan lejos, ¿no? Y dejen eso. Ahora tenemos cosas peores. La inteligencia artificial, por ejemplo, como un arma por parte del imperio. Tenemos Palantir, todo el Big Data acumulado a nivel planetario al servicio del imperio. Estamos en la era de los bombardeos inteligentes también. Bombardeos inteligentes que sirven para matar a 180 niñas en Irán, por ejemplo, ¿no? Pues a ese nivel hemos llegado. Estamos hablando de un necropoder vinculado a la tecnología que te puede matar en un segundo. Nos pueden mandar un misil hipersónico aquí y bueno, estaríamos carbonizados antes que mis palabras terminen. Entonces, a eso nos enfrentamos. En Irán ya se dieron cuenta. En Moscú también, en Pekín también, en Pyongyang también, en La Habana ni se diga. Es el problema, las distancias siguen siendo importantes, ¿no? Digamos, en lo material, en lo real. Porque si Cuba estuviera, vaya, si Cuba fuera una embarcación, si la isla pudiera moverse, ya lo hubiera hecho y se hubiera vinculado a otros contextos, ¿no? Para resistir. Es lo más interesante. Tenemos a Cuba frente a nuestras costas, igual de cerca que el territorio estadounidense de Cuba. ¿Qué hemos hecho para ayudar a Cuba? Se manda ayuda humanitaria. Está muy bien, pero Cuba necesita hidrocarburos para mantener justamente los hospitales funcionando, los hogares electrificados. Vaya, no podría seguir y seguir, ¿no? Estamos aterrados del imperio, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum reculó. Iba a mandar hidrocarburos, no los mandó. Bueno, tomen ayuda humanitaria, tomen comida y medicinas. Sí, muchas gracias, pero también necesitamos hidrocarburos. Y necesitamos armas frente a un imperio que lo tiene todo. Bueno, hace no muchos días mandaron una expedición. Desde Miami salió un bote con mercenarios, con paramilitares que querían hacer ataques terroristas en Cuba y provocar la injerencia y la invasión directa por parte de Washington a Cuba. Estamos en 1959 otra vez, en el 61, en Playa Girón. Y esto apenas es el comienzo. Los gringos no van a estar conformes hasta que todo el continente esté a su merced, absoluta.